Muy bien, por último en esta sesión voy a presentarles algo que tenían que leer, pero como les consiento mucho, pues lo vamos a ver aquí. Es que medidas están tomando algunos países ante esta crisis y algunas empresas que han decidido cerrar y ver los efectos que puede tener. Hay 5 medidas que están tomando algunos países para ayudar a las personas y a las empresas para enfrentar esta situación. Mientras los casos de coronavirus siguen expandiéndose, algunos gobiernos han aplicado medidas excepcionales para mitigar los efectos económicos que está provocando esta pandemia. Italia, en este momento, que es uno de los países con más contagios, está China, que hizo un aislamiento también, puso en práctica una batería de medidas de auxilio que incluyen suspender pago de impuestos, créditos hipotecarios para aliviar la presión sobre las empresas pequeñas y los hogares. Estados Unidos redujo el domingo anterior las tasas de interés casi a cero, están en 0.25, y lanza un programa de 700.000 millones de dólares en un intento para proteger la economía. Otros países están estudiando aplicar medidas para enfrentar la crisis, relajando la política fiscal con el objetivo de ayudar a quienes resultan más afectados por la caída de sus actividades. Economistas y organismos internacionales advierten que estamos muy cerca de una recesión económica global que puede golpear duramente sobre todo al empleo. Esperemos que no lleguemos a ese nivel. Los sectores más golpeados, uno de los más golpeados es el turismo, con todo lo que conlleva, con aerolíneas, hoteles y agencias. Pasan por uno de sus peores momentos. Todo esto ocurre en medio del desplome bursátil más grande en 3 décadas, junto con devaluaciones de monedas en América Latina y ligado a la histórica caída del precio del petróleo. Lo que vamos a ver son algunas medidas económicas que han tomado países para ayudar a las personas y a las empresas más afectadas por el coronavirus. Una de ellas es suspender el pago de hipotecas. Están dando plazos hasta de 18 meses para que reinicien sus pagos. En segunda, están difiriendo los impuestos por unos meses, hasta 6 meses para pymes, trabajadores autónomos, con bonificación en los intereses. Italia anuncia que impulsará una paralización en el pago de impuestos por parte de las pymes, incluyendo, por ejemplo, la suspensión de cuotas de seguro social, así como una moratoria fiscal y condonación para empleados autónomos también. El país también contempla la entrega de ayudas directas a sectores más afectados, como el transporte, logística, tráfico aéreo, así como complementos salariales para empresas de hasta 5 empleados. Préstamos a las empresas. Alemania prometió el viernes pasado liquidez ilimitada, fíjense bien, ilimitada, a las empresas como una medida de protección frente a los efectos de la pandemia. Decía yo que quien tiene liquidez en las crisis, no solo en las crisis, pero más en las crisis, tiene una ventaja competitiva muy importante. En un programa de garantías de la banca pública para préstamos sin tope máximo, el gobierno de la canciller Angela Merkel calificó las medidas como inéditas en la historia del país. España dispuso una línea de financiamiento específica a través del Instituto de Crédito Oficial para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos en el sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por esta crisis sanitaria. En el caso de Italia, las pequeñas empresas podrán solicitar el aplazamiento de pago de crédito. Francia estableció que se garanticen hasta el 70% del crédito a pymes que tengan problemas para obtener préstamos de su banco. Y España también ofreció créditos a los sectores más afectados. 4. Rebaja de las cotizaciones sociales. En Estados Unidos, la Casa Blanca propone reducir las cotizaciones temporalmente para que la renta neta, es decir, el ingreso de los trabajadores después de impuestos,
sea mayor. El objetivo es que los estadounidenses tengan más dinero en su cuenta de banco a final de mes y puedan lidiar con mayor facilidad con las dificultades de esta situación. Y por último, financiamiento de la reducción de horas de trabajo. Alemania aprobó un plan de apoyo para que las empresas que tengan que reducir el número de horas trabajadas. El sistema alemán establece que la Agencia de Empleo Estatal financia hasta el 60% de la pérdida neta de salario causada por la reducción de horas trabajadas. En el nuevo escenario de emergencia, ese sistema se amplía. Francia también puso a disposición recursos para que los ciudadanos que lo necesitan puedan reducir la jornada de trabajo. Italia definió entregar ayuda en forma de permisos laborales para que trabajadores con hijos a cargo, así como, bueno, para los que tienen hijos, así como un cercano a $660 para las personas que no pueden trabajar desde casa y deban contratar a una persona que cuide a sus niños. Esto es lo que están haciendo algunos países. Me queda claro que nuestra situación es diferente, pero también parte de que nuestra situación es diferente es porque no todos pagamos impuestos. Entonces no hay muchos recursos para poder seguir estrategias similares. Incluso es al revés. Ahora resulta que tenemos que pagar impuestos para tener esquemas similares de estos países, pero en donde estos países sí pagan impuestos todos. Por eso es una de las preguntas que les hago en el foro, de por qué si son buenas estrategias las que están siguiendo y qué estrategias deberíamos de seguir. Bueno, para terminar las proyecciones y pasar a algunas gráficas, estas son algunas empresas de las que han cerrado en México, que bueno, tiene que ver con la afectación que podríamos tener a nivel económico y su impacto en la administración pública. Los cines como Cinépolis, pues ya como ustedes saben, han cerrado, aunque esta imagen de Cinépolis parece interesante. El cine nos enseñó que siempre hay un final feliz. Te vamos a extrañar, cuídate. Lo que están tratando de hacer pues es cuidar a sus clientes con este tipo de mensaje que me parece muy interesante. Cinemex, pues también, gimnasios como SmartFit, las tiendas Adidas están cerrando en forma unilateral para cuidar pues los trabajadores, pero no sé realmente qué esquema tengan en cuanto a salarios. Por un lado, pues por supuesto que está bien cuidarlos, pero por otro, no sé si les van a vencer los pagos. Si estuviéramos en uno de los otros países, bueno, seguramente tendrían apoyo de los gobiernos. Bacardi cambió su producción por gel en estos momentos. Quisiera entender que tiene un flujo de efectivo muy alto para soportar esta situación. Aquí más bien es una parte social y mejorar la imagen que se pueda tener de la compañía. Parques como Six Flags también cerraron. Restaurantes, Sonora Grill ya también manifestó que va a cerrar. Todas las tiendas Apple en el mundo están cerradas. Nissan y Audi México pararon también. Kitsania está cerrado. Ford también paró. Prada a nivel mundial está cerrando. Citibanamex, BBVA están cerrando sucursales, algunos completas, es decir, todas sus sucursales. Algunos como Santander por el momento están cerrando solo algunas. Seguramente en la siguiente etapa, que ya empieza teóricamente, estadísticamente mañana, cerrarán todas las sucursales. Y hasta la casa de Toño del Pozoles cerraron todas sus sucursales. Por lo que comentaba que en ese momento y durante todas las etapas de las operaciones como país, persona o empresa, el efectivo es lo que manda. Esta no me hagan caso, bueno, si quieren verla pueden hacerlo, no es necesario. La historia de Carlos Slim y cómo en épocas de crisis él ha podido ver oportunidades y desarrollarlas. Si gustan verlo, lo pueden hacer. No es obligatorio, es una opción, una sugerencia para estos días que no tienen nada que hacer. ¿No es cierto? Pues tienen tiempo de hacerlo.
Muy bien. Entonces ahora sí, por último, voy a entrar, bueno, ya entré a una página que es Cómo Vamos México. Antes de esto, nada más recordarles, aquí está su materia, Planeación de la Administración Pública. Ya está la actividad, es la número 9, tienen hasta el 4 de abril. En esta actividad, aquí tenemos el icono, pero en esta actividad hay que contestar 3 preguntas básicas, que es su asistencia. Esto lo pongo nuevamente. Bueno, hay que pasarlas allí. También está en el foro. Están en el foro estas 3 preguntas. Es el foro 2. Recuerden que hay que contestar en el foro 2 y pasarlas a la actividad. Son 3 preguntas muy sencillas. ¿Qué es el pensamiento estratégico? ¿Qué opina de las estrategias comentadas que están siguiendo otros países? ¿Y qué opina de las estrategias, si es que hay, que se están tomando, que se están llevando a cabo en nuestro país? Eso es lo que hay que hacer para esta semana en términos de la clase que debería de ser presencial. Y recordarles que ya lo vimos por WhatsApp, la actividad para el 4, que es el ensayo, ya que ya acordamos cómo debería de ser. La del 28 me parece que ya todos la entregaron. No he revisado la sesión 7, que era nada más copiarlo del foro, para que tengan su asistencia. Si no lo han hecho, van a tener falta. Y ahora sí, como decía, para terminar, está esta organización que se llama México Cómo Vamos, y a mí me llama la atención dentro de todo lo que vi. Si tienen tiempo también les sugiero que lo vean, les sirve no solo para esta materia sino para muchas. La información que ahí tiene, el internet está muy lento en muchos lados porque todo el mundo estamos conectados en estos días a internet de las diferentes compañías, pero me llamó mucho la atención que hay situaciones de inflación, deuda pública, cuánto son las remesas. También nos va a impactar fuertemente en el tipo de cambio. No van a llegar remesas porque tampoco ya tienen trabajo, va a bajar, no vamos a tener dólares, va a subir el tipo de cambio, y eso también va a afectar a las familias a las que no les llegan las remesas. Hay muchos efectos. Pero a mí me llamó mucho la atención esta parte de la informalidad que está tardando en cargar. Si no llegara a cargar en estos minutos que quedan, les comento que es altísima la informalidad. Hay estados que tienen el 70% de informalidad de gente que trabaja en la informalidad. Eso quiere decir que en esos estados, si mal no recuerdo, está Guerrero, solo tienen el 30% de formalidad. Es decir, en un estado como Guerrero, el 30% genera impuestos y el 70% no. Y entonces el 30% tiene que ayudar a ese 70%. Vean, a nivel país, 52% de la población es informal. Eso es, de entrada, a nivel nacional es muy alto. Y decía que hay estados que tienen más del 70%. Por ejemplo, los que están en rojo están por arriba de esa media, hasta con 70%. Los que están en amarillo están más o menos en la media, y los que están en verde están por debajo de la media. Pero ven la cantidad de estados que tenemos en la informalidad. Como decía, con esas situaciones pues es bastante complicado poder aplicar medidas como las que hacen otros, o las que tienen otros países. Bueno, básicamente es lo que quería comentarles, esta situación, y nos vemos en la semana en el